Muy bien, buenos días de nuevo a todos. Realmente es una bendición poder hacer estos videos y es evidentemente una, un ministerio para varios de nosotros, el poder predicar la palabra y el poder ser útiles de una u otra manera al crecimiento del reino de Dios. Continuando esta serie de estudios, hoy día nos toca avanzar acerca del libro de Sofonías. Uno cuando va a buscar información acerca de la palabra, y especialmente dirigiéndome a aquellas personas que tenemos la bendición de poder predicar la palabra de Dios, eh, a veces los pastores terminan optando por materiales, por libros, por temas que sean de alguna manera conocidos. Y conocidos me refiero a que es mucho más fácil predicar acerca de la pesca milagrosa que predicar acerca de un profeta menor. Si en este momento estaríamos en una congregación, en un culto normal, sería bien probable que si yo les diría abran sus Biblias y busquen el libro de Sofonías, es bien probable que los sujeres tendrían que ayudar a los hermanos para poder encontrarlo, porque no es uno de esos libros que podamos encontrarlo tan fácilmente. Como les decía en las primeras clases, estos libros en general, los libros de los profetas menores, son textos que en general en la mayoría de nuestras Biblias están completamente nuevos e invictos, que muy poca gente los ojea siquiera. E inclusive, y esto yo les animo tal vez con un poquito de morbo a preguntar a sus miembros de sus congregaciones si sabían que el libro de Sofonías estaba en la Biblia. Y yo lo he hecho en la mía. Y realmente es muy probable que varios de los hermanos, aún los antiguos, nunca se habían enterado que había un libro que se llamaba Sofonías. El libro Sofonías, escrito por el profeta Sofonías, eh, para empezar, como siempre hacemos, el libro de Sofonías tiene un autor y el nombre del autor tiene un significado. Y el significado de Sofonías es escondido por Dios, escondido por Dios. Léase oculto. Ahora, cada vez que revisamos un profeta menor, no se dejen, no sé si la palabra es intimidar, sino no se escandalicen de que este libro tenga solamente 3 capítulos. Parece un libro como para poder leerlo antes de dormir, pero la verdad es que la profundidad de este libro no se puede medir sino a través del contexto de este libro. Y el contexto de este libro, que es lo que nos vamos a dedicar a esta primera parte, la primera hora, lo vamos a encontrar en el segundo libro de Reyes. Entonces nos vamos en este momento al segundo libro de Reyes, capítulo 20. Segundo libro de Reyes, capítulo 20. El segundo libro de Reyes, hermanos, arranca prácticamente después de todos los hechos que han llevado a la división del reino. Nosotros sabemos que después del primer libro de Reyes o durante el primer libro de Reyes ha habido un hecho que ha logrado que los hijos del rey Salomón se partan el reino de Israel entre el reino del norte y el reino del sur. Entonces, los libros de Reyes están de alguna manera concentrados con mayor profundidad en los reyes del reino del sur, en los reyes del reino de Judá, mientras los reyes del reino del norte, que terminan convirtiéndose en samaritanos, terminan desapareciendo poco a poco. Eh, Hay varios pasajes en el libro de Reyes y también en el libro de Crónicas que dice que consultes el libro de Crónicas de los reyes de Israel, pero ese libro no existe. Por alguna razón ese libro ha desaparecido. Y dice, ¿no? Estos y otros hechos están relatados en el libro de Crónicas de los Reyes de Israel. Y ahí hay un signo de interrogación porque el escritor escribe o retranscribe lo que está en el libro original, pero no se sabe dónde está eso. No se sabe dónde están los libros de Crónicas de los Reyes del Norte.
Ahora, ¿por qué pasa eso? En bibliología, nosotros sabemos que la palabra de Dios está completa. Si al día de mañana aparece un evangelio según Santo Tomás, cualquier cosa de esas, nosotros no tenemos que prestarle atención, porque la palabra de Dios está completa. No necesitas un segundo tomo de la carta de Romanos, no necesitas un segundo tomo de Apocalipsis, ni tampoco un tercer tomo de Timoteo. No necesitas nada de eso. La gente que estudia con profundidad la palabra y especialmente el Nuevo Testamento, es interesante hacer ciertos cruces entre las cartas de Pablo. Y esta materia la vamos a llevar en otra ocasión. Pero entre la primera y la segunda carta de Corintios existe una carta perdida del medio. Y la gente dice, ¿por qué se ha perdido? Asumiendo que el Señor controla todas las cosas, es bien probable que el Señor ha hecho desaparecer esta carta porque es bien probable que no haya sido inspirada. En el Antiguo Testamento hay libros que tienen también esa misma tendencia. Por ejemplo, el primer libro escrito, que se supone que es el primer libro escrito de toda la Biblia, no es Génesis. El primer libro escrito de toda la Biblia escrito es el libro de Job. Nadie sabe quién ha escrito el libro de Job. Nadie sabe de dónde aparece el libro de Job, pero nosotros sabemos y vemos que incluso partes del libro de Job son citadas por Jesucristo. En los evangelios se cita Job en algunos lugares. En Pablo en algún momento cita a Job, si no directa, indirectamente. Los profetas citan a Job. Hay varias partes que se cita a Job y todos coinciden en que Job es un libro completamente inspirado. ¿Por qué les estoy dando esta introducción? Porque hay un momento en la historia de Israel, hay un momento en la historia de Israel que Israel estaba funcionando y trabajando por una inercia. ¿Qué significa inercia? Tú arrancas el auto con motor y cuando estás corriendo a unos 60, 70 kilómetros por hora, bastante rápido, tú apagas el motor o de pronto te quedas sin gasolina y el motor se apaga. Pero cuando se apaga el motor, el auto no se detiene. El auto sigue avanzando hasta que por tema de gravedad el auto va a ir frenando de a poco. A ese fenómeno en física se le llama inercia. Hay muchos cristianos que funcionamos por inercia. ¿Qué significa? Personas que siguen acordándose después de 20 años del día de su conversión, de una manifestación espiritual, de un sermón que les ha movido el corazón y de una razón por la cual ellos se han acercado a la iglesia y no han vuelto a salir más. El problema es que en 20 años no han encontrado otra razón para seguir de la mano del Señor. Tienen que apoyarse en la primera. Ahora, ese testimonio, esa curación milagrosa, ese predicador que posiblemente ya no esté en la tierra, ¿hasta dónde va a aguantar eso que tienes en tu cabeza y en tu corazón para que sigas andando? ¿Hasta dónde te va a aguantar la inercia? A ver, hay personas, yo he conocido personas mayores que siguen acordándose y predicando del avivamiento de Ruibal de los años 70. Y te dicen, no, ese avivamiento era tremendo. Está bien, hermanos, yo tengo 48 y he nacido el año 76. Yo no he conocido a Ruibal. Y varios de los que están acá, quizá algunos mayores que yo, eh, no han ido a verlo porque en ese momento no eras ni cristiano. Y hay gente también acá, estoy seguro, que tiene menos de 30 años que no sabe de qué estoy hablando. Pero cuando vas a las congregaciones, especialmente las pentecostales, y le preguntas a un hermano mayor si ha escuchado esto, es bien probable que te cuente hasta el testimonio. ¿Saben, hermanos? Uno en la vida tiene que ser agradecido por las cosas que ha recibido, pero también en el mundo del Señor, en el mundo cristiano evangélico, cada día y cada domingo y cada momento que tú te acercas a la palabra es viva y eficaz y la palabra te va a ir contando y te va a ir mostrando otras cosas maravillosas que tú no conoces. Y eso es la teología que nos enseña el apóstol Pablo. Pablo en ningún momento... Y
él concentra su teología en la manifestación de haber visto a Jesucristo cara a cara. Él lo cuenta, pero no es el centro de su teología. Pablo no anda por las iglesias diciendo, ustedes también súbanse a un caballo y cuando se caigan del caballo van a ver a Jesucristo cara a cara y van a recibir su propio llamado. Luego van a quedar ciegos y va a venir un profeta, les va a curar de la vista y van a ser hombres nuevos y se van a convertir en apóstoles como yo. Pablo nunca dice eso, jamás. Pablo está consciente de que cada uno de nosotros somos hijos y como hijos tenemos un trato especial y particular. Ahora, en el mundo de los reyes, en el mundo específicamente, el capítulo 20 del libro de Reyes, nosotros vemos a un rey muy querido. Este rey muy querido por Israel se llama el rey Ezequías. No voy a leer completamente todo lo que dice el texto porque son varios capítulos de Reyes. Yo les invito a revisarlo, pero sí les voy a contar. Ezequías vive en un momento histórico muy tremendo. Los asirios están avanzando peligrosamente por el norte y entra en guerra Asiria con el reino del norte. Asiria es gobernado por un rey que tiene un nombre muy particular. Es el rey Sennacherib. El rey Sennacherib tiene toda la intención de invadir toda la región, pero llega a invadir el reino del norte, pero no puede con Ezequías. Ezequías tenía a su lado un consejero, que era un profeta de Dios, un profeta llamado Isaías. Isaías era el que daba la administración espiritual al rey y era prácticamente el juez, el representante de lo que significa ser un, o sea, era la identidad de lo que significa un profeta. Iba a decir el representante de Dios, pero no cuadra eso. Era la persona que le decía a Ezequías qué es lo que tenía que hacer. Y todos los movimientos técnicos, tácticos, estratégicos, militares, Ezequías lo consultaba con el profeta. Ahora, hay un momento que Sennacherib pierde la guerra. Pierde la guerra porque después de invadir a Israel se da cuenta que no puede con el reino de Judá. El reino de Judá es lo suficientemente fuerte para resistir en este tiempo al imperio asirio. Ezequías, en ese momento, al Sennacherib rendirse, se convierte en el rey más popular que había conocido Israel hasta entonces. Era tan popular y la gente lo quería tanto que realmente no había nada que no pudiera salir bien. Ezequías estaba en el auge de su popularidad y no era una popularidad militar, era una popularidad cuasi espiritual. La gente sabía que Ezequías era un rey puesto por Dios. La gente sabía que Dios estaba apoyando esa gestión. Y en ese momento verdaderamente era un honor, era una bendición ser parte del reino de un rey el cual tenía la mano de Dios con él. El problema es el siguiente. Capítulo 20, versículo 1. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, miren esto, este profeta se había acercado varias veces al palacio y varias veces a decirle, vamos a ganar la guerra, varias veces a decirle, Dios me dice que te diga que está contigo, rey, Dios te apoya. Pero cuando el rey cae de muerte, Isaías viene con un mensaje muy duro, muy crudo, muy punzocortante, doloroso, y le dice, Jehová dice lo siguiente, Jehová dice así, dos puntos, versículo 1 del capítulo 20, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Haz tus cosas, ¿no? Cuando en algún momento yo tuve la oportunidad de ir al médico con un enfermo terminal, yo no era el enfermo terminal, por supuesto, pero realmente hay un término que manejan los médicos y el término es, tiene que arreglar sus cosas. Arregla tus cosas significa que te vas a morir. Y creo que ninguno de nosotros quisiera escuchar eso de un médico. Arregla tus cosas. Y yo he conocido casos de hermanos que se han rebelado contra esto. Vi una hermanita que yo conocí, una señora mayor, que un día fue al médico y el médico le dijo esto.
le dijo, arregla tus cosas. La hermana dijo, voy a morir. El médico me ha dado 2 meses y un poco más de vida, pero yo no voy a morir aquí. Ella se revela con su familia y dice, yo no voy a pasar mis últimos días en mi hospital, yo me voy a ir a mi pueblo. Y se fue a Uyuni y no murió, no murió. Estuvo viviendo 10 años en Uyuni después de que el médico le había dado 2 meses de vida. Y ella volvió a la ciudad y nos visitó en la congregación y ella dijo, quiero ir donde este médico, quiero decirle que él me ha dado 2 meses de vida, pero el Señor me ha dado 10 años. Entonces ha ido donde el médico y no lo he encontrado. Y en el hospital la enfermera le ha dicho, ese médico se ha muerto hace años. Hermanos, por muy médico que seas, por muy científico que seas, no le puedes poner un punto a la vida, porque todas esas cosas solo están en las manos de Dios. Solo Dios sabe el día, la hora y el minuto que te vas a ir con Él. Pero aquí, hermanos, en el versículo 1, no estamos hablando de la sentencia de un médico. Estamos hablando, y no quiero usar esta palabra, pero no hay otra, de la sentencia de un profeta. Porque el profeta está dictando lo que Dios ha dicho y lo dice claro. Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Pregunta, queridos, ¿qué harían ustedes si viene alguien y te dice esto? ¿Qué harían ustedes si el Señor te revela esto? Hay formas en que el Señor te puede revelar las cosas. Y hay formas en que te puede venir la convicción de que realmente esto es una palabra de Dios. La pregunta es, ¿realmente te arrodillas y te sometes y eres como Jesucristo que dice, no sea mi voluntad sino la tuya? ¿O realmente te rebelarías y llorarías y rogarías por tu vida? Creo que hasta la pregunta es inocente. No creo que haya aquí nadie que realmente no piense que voy a rogar por mi vida. Yo quiero seguir vivo. Señor, yo creo que no es mi tiempo. Y eso es lo que le pasa a Ezequías. Y dice, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Hermanos, no estamos hablando de una persona malvada. No estamos hablando, porque es fácil esto, ¿no? Hay mucha gente que viene a la congregación con una enfermedad, posiblemente terminal. Y hay gente que ora por él y el amigo entra en oración y el Señor hace una obra milagrosa y lo cura. Pero después de eso, no se vuelve a congregar más. Las congregaciones, hermanos, están llenas de estos casos. Gente que cae con diabetes, está muy mal, el médico prácticamente lo ha desahuciado, va, el Señor hace una obra milagrosa con él y desaparece. Después de un tiempo recae la enfermedad y vuelve a venir y el Señor vuelve a hacer una obra milagrosa y desaparece. Pero saben, hermanos, no es el caso. Este rey era un rey amado por su pueblo y era un rey que estaba viniendo de ganar una guerra que en el arte de la guerra se llama una guerra contra esperanza. La guerra contra esperanza es cuando se enfrentan a un enemigo, el cual es mucho, muy superior a ellos. El imperio asirio era un monstruo. Israel, perdón, Judá era prácticamente una provincia. Era un mundo muy pequeñito. Ya había pasado hace mucho la gloria de Salomón. Ezequías, con unos cuantos hombres y con Dios de su lado, demuestra que con el pueblo de Dios no hay que meterse. Y realmente él para en seco a uno de los imperios más poderosos de su tiempo. Y el pueblo lo amaba. Él había demostrado ser un instrumento de Dios y Dios lo estaba sentenciando. El contexto realmente es muy crudo, es muy fuerte. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, por si acaso, esto es importantísimo, él volvió su rostro a la pared. No dice aquí que él tomó un micrófono y oró delante del pueblo. Él oró a solas, a solas. Muchos pastores conozco que para orar delante del pueblo son unas lumbreras. Realmente hay gente que cuando le das un micrófono a la hora de orar se vuelven poetas, dicen maravillas. ¿Cuántos de ellos? Y no quiero entrar en un tema de condenación, de juzgamiento, pero ¿cuántos de ellos realmente tienen ese tipo de oración cuando están solitos y nadie les mira?
Porque esa es la oración que vale, hermanos. La oración que haces en tu cuarto, echado llave, solito. Porque orar en una vigilia, discúlpenme, con todo respeto, uno va a la congregación para enseñar a la gente. Uno va a la congregación para ser ministrado por Dios. Uno no va a la congregación simplemente dependiendo de que en un templo te van a dar ganas de orar que no tienes en tu casa, te va a dar un templo. Si, hermanos, no te acercas al Señor en lo oculto, el Señor no te va a recompensar en público. Eso dice la palabra. Ahora, Ezequías hasta esto hace bien. Va a la pared, a solas, cara a cara con el Señor y ora. ¿Y cómo ora? Te ruego, versículo 3, te ruego, oh Jehová, te estoy rogando, Señor, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón, que he hecho las cosas que te agradan, Señor. Y lloró Ezequías con gran lloro. Hermanos, Ezequías no era un hipócrita. Y aquí diría, Ezequías era un hipócrita, Ezequías hizo las cosas mal delante del Señor, Ezequías no anduvo en los caminos del Señor, lo diría, no dice, Ezequías no era hipócrita desde ningún punto de vista, Ezequías estaba vaciando su corazón con verdad, Señor, dime que he andado mal, dime, he hecho lo que tú me has dicho, aunque sea difícil, lo he hecho, versículo 3, versículo 4. Antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, Isaías escuchó esto. Isaías se dio la vuelta y se fue. Isaías, como buen profeta, no podía intervenir. Isaías no es como los pastores de hoy en día que le dicen, hermanito, seguiremos orando. No, el Señor ha dado sentencia. E Isaías no podía hacer nada. Isaías tampoco fue a confrontar. Hay profetas, como el profeta que confrontó al rey David, que van a confrontar y confrontan sobre todo hipocresía. Isaías no confrontó porque no había hipocresía en el ambiente. Isaías simplemente, tal vez triste, se dio la vuelta y se fue. Por si acaso, es el mismo Isaías que ve al Señor sentado en el templo con toda su gloria en su trono. Es en Isaías que tiene una relación de tú a tú con el Señor. Y decir de tú a tú es muy fuerte. Es un profeta. Por eso Isaías está en categoría de profetas mayores. Es un profeta que el Señor le revela, le da revelaciones en su libro acerca de la llegada de Jesucristo. En otras palabras, es una persona altamente confiable y respetable. Esta persona lo único que hace es darse la vuelta e irse a su casa. Pero recibe palabra. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración. He visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. Eres sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a la ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga, y esta llaga sanó. El Señor hizo un milagro. Hizo un milagro en respuesta a una oración directa, una oración que estaba en función también a una sentencia directa. Alguien podría ver esto de una manera muy simplona y decir, hay una contradicción. El Señor se está contradiciendo. ¿Por qué dice que va a hacer una cosa y después no la hace? Y volvemos al libro de Jonás. En el libro de Jonás, el Señor le dice al profeta, ¿qué le dice? ¿No tendré yo compasión de mi pueblo? Y evidentemente, cuando ve un corazón, ¿qué dice la palabra? Un corazón contrito y humillado no despreciarás. Un corazón que realmente viene a tus pies con amor, viene a tus pies en búsqueda de misericordia y en reconocimiento de tu identidad. Señor, nunca la vas a despreciar. Eso dice tu palabra.
Si tú sabes que Jesucristo es el Hijo de Dios, Él nunca, jamás te va a tirar la puerta en la cara. Jamás. Ezequías había visto algo que ya lo quisiéramos ver nosotros. Una respuesta inmediata a una oración efectiva. Hasta aquí la prédica estaría completa. Si alguno de ustedes quiere predicar el libro de Reyes, le invito a predicar el capítulo 20. Esto es una prédica completamente linda, completamente motivante y una prédica que realmente tú dices, esto deberíamos predicar en las congregaciones, en los hospitales y en las cárceles, en las congregaciones que se desenvuelven en lugares donde la gente necesita escuchar un mensaje alentador. Pero la historia no termina ahí, hermanos. Dijo Isaías, tomad masa de higos, tomándola la pusieron sobre la llaga y ésta sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y de que subiré a la casa de Jehová al tercer día? ¿Qué pasó, Ezequías? ¿Qué pasó, Ezequías? A ver, Dios me dice que te diga que alistes tus cosas, que vas a morir. Y uno lo cree. Y uno le rompe el corazón y ora y implora por vida, por sanidad. Hasta ahí está bien. Pero ¿qué pasa si el mismo profeta que me ha lanzado un mensaje de consolación viene y me dice, Dios me dice que te diga que no alistes tus cosas, que vas a tener 15 años más de vida? Y este sujeto no le cree. Le dice, dame una señal de que eso es cierto, o alisto nomás mis cosas. Hermanos, esto es una locura. ¿Cómo es posible que no creas que el Señor te está dando chance de vida más fuerte? ¿Cómo es posible que tú dudes de la palabra de este profeta? Yo no sé, tal vez pienso como ser humano, que al rey se le habrá pasado por la mente, por ahí el profeta me está dando contento. En otras palabras, me está diciendo cosas dulces. A ver, varios de ustedes, pastores, tal vez todos, han tenido la oportunidad de ministrar a una persona que está a punto de morir. Y cuando ministras a una persona que está a punto de morir, tú no le puedes decir que aliste sus cosas, tú eres pastor. Tú no le puedes decir, hermano, resignación, ya te vas a ir. Uno humanamente, porque tenemos corazón de humanos, somos humanos, lamentablemente, uno va a decirle cosas demagogas, que significa cosas que lo alienten al enfermo. Al enfermo no le dice que se va a morir, es obvio que se va a morir. Al enfermo le dice, hermano, el Señor te va a sanar, aunque eso no es palabra de Dios, él se va a morir, está condenado. Uno es demagogo, como los políticos quieren decir las cosas para contentar los oídos y los corazones de las personas. Y posiblemente Ezequías tenía la idea de que Isaías estaba haciendo demagogo con él, y esa duda iba a ser muy fuerte para su vida. Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto, ha dicho, ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequiel respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. ¿Qué significa eso? La sombra, hermanos, es un reloj de sol. Significa, básicamente, que el sol sale por este lado y se oculta por este lado. ¿Qué es más fácil? Dice Isaías, que el sol siga yendo así. Eso es fácil. Quiero ver que el sol retroceda. Ahora, decirle eso a Dios, o sea, qué loco. Señor, quiero que me compruebes que tengo 15 años. Y para que me compruebes, miren, todos tenemos ese orgullo, aún el mejor rey de Israel. Todos tenemos ese orgullo de realmente pedirle a Dios milagros. Hay niños que le dicen al Señor, Señor, quiero torta, y el Señor les da torta. Hay personas que le dicen al Señor, Señor, si tú me has hablado esta mañana, quiero salir de la congre y encontrarme 20 bolivianos en la calle. Es posiblemente una de las cosas más necias que puedes hacer. Y yo, sinceramente, tendría vergüenza si me encontrara los 20 bolivianos en la calle, después de haber retado hacia el Señor. O sea, ¿estás dudando de que yo tengo control de la vida y la muerte? O sea, para ti, controlar el sol es más fácil que controlar la vida o la muerte.
Y Ezequías diría, sí, me parece bien difícil controlar el sol. O sea, tú podrías controlar la muerte o al sol. A ver, ¿cómo funciona eso? Y el Señor es fiel. El Señor va a hacer que te encuentres los 20 bolivianos si le pides. Lamentablemente, ¿cuál es el costo de pedirle 20 bolivianos al Señor como prueba de su presencia o prueba de la autoridad de su mensaje? Que el Señor te va a seguir tratando como un niño en el que no puede confiar, como un niño que sigue pidiendo pruebas cada domingo, como un niño que va a la congregación a congregarse solamente buscando emociones, buscando llorar y buscando aplaudir al cantante que canta bien lindo. Hay un montón de hermanos que cuando es carnaval, Semana Santa, etcétera, organizan con sus congregaciones campamentos. Y está bien que organices campamentos, me gustan los campamentos. Pero el gran problema es que hay gente que va a esos campamentos, no lleva ni su Biblia, hermanos. En esos campamentos dice, voy a nadar, vamos a jugar, vamos a chacotear, vamos a hacer fogata y vamos a comer bien, bien, bien rico. ¿Cuál es el problema? Que lamentablemente, lamentable y tristemente, estos queridos hermanos están viviendo a través de emociones. Y cuando vives a través de emociones, el Señor te va a seguir dando emociones, pero esas emociones funcionan en este sentido. Si tú vives a través de emociones, eres como un niño que llora al primer susto. Eres como un niño que llora a la primera persona que le hace cosquillas. Y lamentablemente, un niño no es digno de ser un ministro de Dios. Un verdadero ministro de Dios se sabe mover en los desiertos, se sabe mover en medio de las crisis. El Señor te protege, el Señor te enseña, pero ante todo, el Señor te ministra. El Señor te prepara que vayas madurando día a día. Y eso era una cosa que le faltaba al rey. Evidentemente, esto se cumplió. Ahora, voy a hacer esto de una u otra manera corto. El Señor le da a Ezequías 15 años de chance, 15 años de vida. ¿Qué hace en sus 15 años? Disfruta la vida. ¿Tú qué harías si tuvieras exactamente la fecha de tu muerte de aquí 15 años? Lo disfrutarías el tiempo. Disfrutarías el tiempo. Hace unos años yo vi una película que se llamaba, no recuerdo, es una película de dos personas mayores que tienen cáncer terminal. Y uno de ellos es multimillonario. Entonces, ellos están sentenciados. Uno tenía 9 meses de vida y el otro 6 meses de vida. Entonces, el más rico le dice al más pobre, haremos lo siguiente, haremos una lista. La película se llama Antes de partir. Es muy tierna. Haremos una lista de todo lo que quisiéramos hacer en estos últimos meses de vida. Yo pago todo, yo soy multimillonario. Entonces ponen cosas, ¿no? En parte de la lista era, nunca he saltado en paracaídas, saltaremos en paracaídas. Nunca he manejado un auto, una carrera, lo haremos. Nunca he hecho esto, nunca he hecho el otro. Se suben a un avión privado y van dando vueltas alrededor del mundo, haciendo todo, todo en el poco tiempo que tienes de vida. Eso es útil desde el punto de vista lógico, porque dices, yo tengo muchos años por qué vivir, entonces voy a empezar a ahorrar de aquí a 10 años. Yo tengo muchos años por qué vivir, voy a empezar a ir a la universidad y a estudiar de aquí a 20 años, pero no sabes que a lo mejor te vas a fin de año. Entonces esas cosas nunca las vas a hacer. Ezequías tenía esa ventaja, sabía la fecha de su muerte y empezó a hacer cosas. Y no cosas malas, por si acaso. Siguió siendo un excelente rey. Y empezamos en el capítulo 21. Vamos al capítulo 21 del libro de Segunda Reyes. Ahí, seguido. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones de Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. A ver, en la historia de los reyes de Judá, Manasés es el peor. En la historia de los reyes de Judá, no hay un rey que se pueda comparar a él. Manasés llevó todo su pueblo a la idolatría, importó ídolos. No fue una persona como Salomón que poco a poco fue cayendo en tentación y resbaló y terminó convirtiéndose en idólatra. No, él era idólatra desde el principio.
Él inmediatamente tomó el reino, empezó a destruir todo, olvidó para todo lo que le habían enseñado sus padres, hizo lo malo, dice textual, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Cuál es el secreto de esto? Manasés era el hijo de Ezequías y Manasés tomó el trono cuando Ezequías murió. Manasés, versículo 1, tomó el trono a los 12 años. Hermanos, si Ezequías hubiera muerto, Manasés nunca hubiera nacido. Manasés nació durante los 15 años de chance que el Señor le dio a Ezequías. Esto, humanamente viéndolo, nos da una gran lección. Nos da, por un lado, la lección de pensar que hay que hacerle caso al Señor, independientemente de que el Señor nos caiga con una sentencia. Hay mucha gente que se rebela contra Dios. Si el Señor en algún momento, por su infinita misericordia, te manda una enfermedad de estas, tienes que saber aprovechar el tiempo, no invertir tu tiempo peleando contra la muerte. Aprovechar el tiempo dejándole lo mejor a tus hijos. Aprovechar el tiempo acercándote más al Señor y viendo realmente lo que viene después de la muerte, preocupándote de tu vida eterna. Hay mucha gente que invierte el tiempo cuando estás con un cáncer, una de esas enfermedades tremendas, en pasar por radioterapias, quimioterapias, cosas que lamentablemente destrozan, destruyen tu cuerpo. Yo tenía un amigo pastor que estaba con un cáncer y su hija era muy cercana a nosotros, a mi familia. Y cuando fuimos a visitarlo, él nos dijo que había rechazado las quimioterapias. ¿Por qué? Porque realmente su cuerpo era templo de Dios y había que respetarlo. Él murió, como dice la palabra, lleno de días, lleno de vida, y predicando hasta pocos días antes de irse. No estoy dando una receta, hermanos. Si tú tienes una cosa de esas, no digo que no luches, la ciencia está ahí y el Señor la ha puesto, la ciencia. Pero lo que sí digo es que no hagas como centro de vida la supervivencia. No estamos vivos para sobrevivir para el siguiente día. Estamos vivos para honrar y adorar al Señor. Y eso es una cosa que posiblemente Ezequías lo olvidó. Y la historia dice que se equivocó. Él debía haber bajado la cabeza y haber dicho, Señor, tú nos das, tú nos quitas, tal cual Job nos enseña. Ahora, Manasés destruye el reino. Manasés verdaderamente nos muestra cómo un joven que no anda en los caminos de Dios termina, esto es increíble, termina durando 55 años como rey, yendo camino a la idolatría y llevando a su pueblo entero rumbo al abismo. Ahora, esto no termina ahí. Va pasando el tiempo, y Manasés tiene un hijo, y este hijo se llama Amón. Este Amón, capítulo 21, versículo 19, dice lo siguiente: 22 años tenía Amón cuando empezó a reinar. Reinó solo 2 años. Manasés reinó 55. Amón reinó 2. ¿Por qué 2? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo una persona puede reinar 2 años y si tu padre ha reinado 55? Algo ha debido ser mal, algo ha pasado. Y dice lo siguiente: de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, reinó 2 años. El nombre de su madre fue Metujael, hija de Arús, de Jopá, e hizo lo malo. Y ahí empieza todo. El Señor, por alguna razón, a Manasés le da chance de moverse 55 años, pero con Amón solamente aguantó 2. ¿Por qué? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Anduvo en todos los caminos en que anduvo su padre. Su padre le había enseñado a hacer mal. Hermanos, nadie, y en algún momento he tenido la oportunidad de toparme con ministerio carcelario. A nadie sus padres le enseñan a hacer daño. A nadie. No existe un padre que conscientemente le diga a su hijo, mira, así se roba. Eso no hay. Eso no es lógico. La gente
La palabra dice que está con un corazón malvado y apuntado al pecado. ¿Y qué significa eso? Que nosotros aprendemos a pecar solitos desde el vientre. Nadie nos enseña a pecar. Pero en este caso, Manasés había creado un monstruo. Amón estaba andando en los mismos caminos idólatras, pecadores y malvados que su padre Manasés. Y anduvo en todos sus caminos, versículo 21, en que su padre anduvo y sirvió los ídolos a los cuales había servido su padre y los adoró. Y dejó a Jehová, Dios de sus padres. No anduvo en el camino de Jehová. Y pasó algo. Y ese algo fue la intervención del pueblo. El pueblo llega a un tope, hermanos. La gente se harta. Le hicieron un pseudo golpe de estado. Verso 33, los siervos de Amón, sus propios siervos, los leales, entre comillas, no estaban dispuestos a tolerar otros 55 años. Evidentemente a Manasés le tenían miedo, pero Amón era muy joven. Amón era vulnerable. Conspiraron contra él y mataron al rey en su propia casa. Lo asesinaron. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a su hijo. Hay dos grupos. Cuando hay un golpe de Estado, es una cosa que hemos vivido en Bolivia, y no me refiero a Yanin ni esas cosas, que no quiero hablar de eso. Hemos vivido en las dictaduras militares. Yo he nacido en los años 70 y ha habido dictaduras muy crudas. En los años 80, a mi papá lo han llevado como preso político. Mi papá era dirigente del magisterio. Y no lo he visto en un año aproximadamente, cuando yo era niño. Y la situación política era tremenda. Pero ¿quién hacía golpe a quién? El golpista quería tomar el poder. Y no es que estaba aburrido de la dictadura. Él lo que quería era ser él el dictador. Ese es el gran error. Estás reemplazando a uno con uno más malo que el anterior. Los conspiradores querían tomar el lugar de la dinastía de Manasés, pero el pueblo como tal no iba a tolerar eso. No íbamos a reemplazar un rey con otro peor y peor y peor. El pueblo interviene y asesina a los asesinos. Mata a todos los conspiradores. El pueblo quería rey y quería rey que tenga legalidad y quería rey, un rey que esté amparado por Dios, un rey que tenga el respaldo de un profeta, que tenga el respaldo de nuestro Señor. ¿Qué hizo el pueblo? Tomaron al nieto de Manasés, al hijo de Amón, a un niño llamado Josías. Josías, hermanos, es una figura increíble. Yo cuando vivía en Cochabamba, cuando me congregaba en Cochabamba, teníamos un ministerio de niños que se llamaba Josías. Este ministerio de niños en este momento en Cochabamba es relativamente grande. Es el ministerio que auspicia la Alianza Cristiana Misionera. Los que vivan en Cochabamba les invito a ir a darles una mano. Este ministerio trabaja con niños de la calle, con niños trabajadores, que en Cochabamba hay muchos. Y no solamente es un tema de darles comida en algún momento dado o darles un chocolate en Navidad, es un tema de darles educación, darles recursos para que ellos puedan subsistir, obviamente amparado completamente por la iglesia. El eje es la predicación del Evangelio. Este ministerio se llama Josías. Josías, hay libros que se llaman Josías, el niño rey. Josías, el niño que anduvo en el corazón de Dios, independientemente de los antecedentes nefastos de su padre Amón y de su abuelo Manasés. El niño que nunca habrá escuchado hablar de su bisabuelo Ezequías. El niño que realmente tomó una decisión y la decisión fue seguir al Señor. ¿Por qué es importante en esta clase Josías? Ahora les explico. Escuche bien. Verso 25. Los hechos de Amón no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes, es el libro perdido. Y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Usa y reinó en lugar Josías, su hijo completamente respaldado. El capítulo 22 en Reina Valera dice, el reinado de Josías. Cuando Josías comenzó a reinar era, escuche bien, de 8 años. Manasés había hecho todo el desastre que hizo a sus 12. Este tenía 8. A sus 8 años reinó en Jerusalén
31 años. El nombre de su madre, Jedida, hija de Aída de Boscat, e hizo lo recto. Cuando el escritor dice que alguien hace lo recto ante los ojos de Jehová, la escritura, hermanos, es cronológica, pero la persona que escribe esto sabe el final. Entonces no hay casos de que alguien haga lo recto y después se resbale. No, él hizo lo recto y murió haciendo lo recto. Vamos a leer la vida de un hombre que hace las cosas conforme al corazón de Dios. Ahora, las cosas que él hace, las cosas que él llega a hacer, no digo que no son interesantes, son reinteresantes, pero ustedes han llevado una materia acerca de reyes, ¿sí? Acerca de historia de los reyes de Israel. Si no la han llevado, pues toca ser empíricos. Tenemos que estudiar esto. Como pastores es muy importante. Ahora, escúchame. La primera cosa que realmente hace la diferencia entre el bien y el mal, ustedes saben cuál es. La primera cosa, el primer filtro de todas las cosas, ustedes saben qué es. Esto es, si no tienes la palabra de Dios a tu lado, enseñándote la diferencia entre el bien y el mal, todos son intenciones, independientemente de que sean buenas o sean malas. A los 18 años del rey Josías, y estaba 10 años como rey, versículo 3 del capítulo 22, envió el rey a Safán, hijo de Azalia, hijo de Metusal, escriba a la casa de Jehová, al templo, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa. Josías, una de las primeras decisiones, ya como un adolescente que estaba tomando buenas opciones, era hacer arreglos en el templo, algo que su abuelo y su padre habían descuidado completamente. Esto es lo primero que pasa de algo que sorprende en la historia. Escúchame, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera, piedra, denles dinero y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos van a proceder con honradez. Voy a confiar en ellos. No estamos haciendo un palacio, hermanos, estamos haciendo la casa de Dios. La estamos refaccionando. Entonces, verso 8, 22:8. Hermanos, los que marcan Biblias, marquen este verso. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba, he hallado el libro de la ley. He hallado el libro de la ley. Hemos hallado el libro de la ley. Ha aparecido el Antiguo Testamento. Lo hemos encontrado. Aquí está el Pentateuco. Aquí están los libros de Moisés. Hemos encontrado todo. Lo hemos encontrado. ¿Saben? Esto es increíblemente maravilloso, hermanos. Todo este tiempo, nadie sabía dónde estaba el libro. Todo este tiempo, la gente solo predicaba por tradiciones. Había una vez Moisés, había una vez Abraham, pero no había libro. Imagínate vivir en una congregación donde nadie sabe leer y que venga alguien y te enseñe a leer y te diga, la Biblia no dice lo que estás hablando, dice este otro. Y eso es verdaderamente maravilloso. Nosotros sabemos, en los tiempos de Jesús había unas escuelitas que se llamaban sinagogas. De la palabra sinagoga del hebreo viene nuestra palabra congregación. Sinagoga significa congregación. Son templos chiquitos que estaban en los barrios y en los pueblos. Y en cada templo, sinagoga, en cada microtemplo, no se buscaba la presencia de Dios, se buscaba la presencia de su palabra, que no es lo mismo. Ellos no iban a adorar, iban a cantar, a alabar, pero no iban a buscar su presencia espiritual. Porque aparte, en ese momento, el Espíritu Santo no había descendido. Ellos iban a buscar su palabra. Había un pergamino, del pergamino que Jesús leía, que Jesús leyó en la sinagoga, en el momento que le tocó, en el momento que lanzó su ministerio. Esos pergaminos son copias de estos. Son copias de los libros originales que se habían encontrado en este increíble hallazgo.
Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo, lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote me ha dado un libro, y lo leyó delante del rey. Hermanos, la palabra llega a tu vida cuando tiene que llegar. La palabra no llegó en el ministerio de Manasés. En el reino de Manasés, si hubiera alguien encontrado el libro, posiblemente el rey lo hubiera mandado a quemar. La palabra llegó en su tiempo oportuno. Alguien dice: ¿por qué, si era algo tan emocionante, el escriba primero fue a dar cuentas de las obras civiles? O sea, está bien el arreglo, pero te cuento que también es que hemos encontrado este libro. ¿Por qué no fue todo emocionado a presentar primero el libro, que era lo más importante? Porque posiblemente el escriba tenía temor de la reacción del rey. En Navidad, nosotros generalmente predicamos acerca de los reyes, los pastores y esas cosas, ¿no? Pero hay una cosa que nos olvidamos en Navidad y es predicar acerca del rey Herodes. El rey Herodes, hermanos, tenía terror de Jesús, porque tenía el terror de un rey que tenía más autoridad que él. Por eso mandó a matar a los niños en Belén. Y era bien posible que un rey que no estaba con un corazón conforme al corazón de Dios, tendría miedo de encontrar este libro. ¿Por qué? Porque en este libro tal vez diría que él no era el rey. Pero te cuento, a Josías eso no le importaba. Josías era una persona que estaba conforme al corazón de Dios. Cuando el rey hubo oído estas palabras, versículo 11, rasgó sus vestidos, rasgó sus vestidos en señal de dolor. Luego el rey dio orden al sacerdote, eh, al escriba y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id a preguntar a Jehová por mí, por el pueblo, por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuando nuestros padres no escucharon las palabras de este libro. Hermanos, le habían leído el libro al rey. Solo lo leyeron una vez, no le dieron el libro, él no lo leyó. El escriba se lo leyó y el rey inmediatamente sintió en su corazón algo que todos nosotros conocemos. Es la clave de toda la salvación: convicción de pecado, convicción de que estamos condenados a muerte, convicción de que nos hemos alejado de sus caminos, y eso es lo que provoca en el rey dolor. Verso 13: id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo, por Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que está escrito. Entonces fueron los sacerdotes, rasgaron y dijeron: guarda las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decid al varón que nos envió, al rey: así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. En otras palabras, están condenados, están condenados. Hermanos, hay que tomar decisiones. Josías toma decisiones. Esta condenación no está sobre la vida de un rey, como hemos leído al principio. Está sobre la vida de un pueblo, sobre la vida de las acciones del rey que ha caído a todo su pueblo. Pero no solo eso. El rey, en el capítulo 23, arranca con reformas. Voy leyendo versículos separados para que se entienda el contexto. 23, versículo 3. Poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto de su rey. El rey diría: no te vamos a volver a fallar. Y hubo en Israel, en Judá, un avivamiento. Ese avivamiento que derivó en la destrucción de altares. Cuando en el
capítulo 23, verso 4 en adelante, nos va describiendo todo lo que fue el reino de Josías. Y deriva en el versículo 21 que arranca con algo que los judíos de esta generación no conocían. Josías volvió a instituir la celebración de la Pascua. La Pascua no se veía en Israel casi 100 años y Josías la actualizó de nuevo. Vamos a hacer la Pascua de nuevo. Los hechos de Josías son impresionantes. Una persona que empieza a reinar a los 8 años. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestro estudio del libro de Sofonías? El profeta Sofonías, hermanos, profetizó bajo el rey Josías, así como Isaías era la mano derecha y el mejor consejero para el bisabuelo Ezequiel. Sofonías era el confrontador y el juez para el rey Josías. El mensaje de Sofonías está enfocado en una época de avivamiento. Ahora, hay dos personas, dos tipos de comentaristas bíblicos. Los comentaristas que dicen que Sofonías predicó su palabra, su mensaje profético antes del avivamiento, porque no está específico, y los comentaristas que dicen, los escritores que dicen que lo predicó durante el avivamiento. A la vuelta, en la segunda parte, vamos a analizar las dos posturas. Esto está siendo grabado. Es bien importante ver esto en orden, obviamente, ¿no? He dedicado la primera hora de la clase precisamente a analizar el contexto político de Sofonías, para que podamos entender sus efectos y sobre todo para que podamos entender bien su mensaje. Son tres capítulos que nos va a tomar una hora, un poco más tal vez, pero tres capítulos que tenemos que sacarles toda la riqueza. Y la riqueza a partir de lo que estamos viendo que en el reino de Judá ya está pasando, el reinado del rey Josías. Muy bien, queridos. Entonces los espero en la segunda parte. Estoy cortando grabación también.